¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente, más o menos un rato antes de la cena, un rato después. Está siempre el video de Siciliano. Acá, bueno, los amigos de siempre, los que están esperando el videíto, ya saben cómo es la temática del canal, la temática de esta charla, de esta revisión de herramientas, de esta toma de contacto con alguna de ellas, a los nuevos suscriptores, los amigos que se vienen acercando, el agradecimiento por elegirme, por mirar mis videos y bueno, el cariño sincero a los fieles amigos de siempre. Ya prometo que me voy a comunicar por Instagram, Facebook. Estoy aceptando de a poco solicitudes, dado que bueno, por ahí a veces las cuestiones cotidianas no permiten que uno pueda dedicar tiempo al celular, pero si hay alguna urgencia se comunican, ya muchos tienen mi número, porque a veces pasa que están en una ferretería industrial, encuentran alguna herramienta antigua, por ejemplo de los 70, 80, o más antiguas a veces aparecen, y bueno, quieren tener la certeza de que sea lo que están buscando, o bueno, hubo marcas que atravesaron una buena época y ya para lo último eran verdaderamente horribles, como me duele decirlo mucho, pero las Raselli, ya comenté en otros videos que Raselli tuvo una época bastante buena, bastante satisfactoria, de hecho siempre lo cuento, pero bueno, ¿qué va a ser? Como dicen en la televisión, el público a veces se renueva y no lo sabe. Yo cuando cursé el industrial, las herramientas que yo utilicé eran del colegio, obviamente. Después, bueno, fui armando mi elenco de herramientas, ya también están los videos, la restauración de las herramientas de aquella época, no los quiero aburrir con generalidades. Pero eran de marca Raselli, Raselli de aquellos años, de las copias fieles de las herramientas Towidat. Eh, que bueno, después pasó a ser Gedore y bueno, ya más o menos todos conocemos esa historia, sino también está en los videos anteriores. ¿A qué voy con esto? Porque suelo esparcirme mucho en mis comentarios y por ahí me voy del punto. Que Raselli fue una muy buena herramienta en una época, en otra, ya cuando empezaba a venir el tema de la caída, la apertura de la importación, empezaban a llegar herramientas y bueno, ya empezaban a cerrar algunas que otras fábricas. El caso de Inafor, por ejemplo, le pudo aguantar hasta el año 92. Lo que tuvo Inafor, a diferencia de Raselli, que Inafor pudo mantener la calidad desde la primera hasta la última llave. O sea, si bien las primeras por ahí eran bastante ásperas, bastante grotescas, la calidad era óptima. Y las últimas habían pulido detalles, había llaves hermosas. Bueno, Raselli fue a la inversa. Arrancó siendo una muy buena llave de terminaciones perfectas y terminó en llaves que uno la compraba, la ponía en el bulón, empezaba a hacer fuerza para aflojar o apretar algo y explotaba literalmente la estría. Ya lo he contado, me ha pasado de tener 15, 16 años, ir a la bulonera, a la ferretería industrial que había acá en el barrio, y bueno, tenían como que estaban limpiando, porque también hubo una época bastante triste en aquellos años. Estaban limpiando medio para cerrar y me ofrecían comprar la Workmaster. Y tenían colgadas algunas Raselli ahí como que para sacárselas de encima. Y yo, por conocimiento de la Raselli, del industrial, me tiraba a la Raselli. Y me decían, no compres esa porquería, llévate la Workmaster de Stanley que vas a ver que es una herramienta que te va a durar toda la vida. Dame la Raselli, ya le duró a otros toda la vida. Bueno, llévatela. Y era el Raselli de esa última época, ¿no? Y llegaba acá y las ponían
en la tapa de cilindro, en lo que sea que esté aflojando o apretando. Me acuerdo en aquella época, creo que era la caja de dirección de una Coupé Torino. Y pongo, porque la caja de dirección de la Coupé Torino está sobre el guardabarro, llamémosle sobre la puntera del guardabarro delantero izquierdo, obviamente. O sea, está del lado del motor la caja y las tuercas, son tornillos pasantes, están del otro lado. Cuando la configuración está bien hecha es así. Entonces, ¿qué hacía? Uno trababa la llave, iba del otro lado y le daba con la llave crique o con una llave tubo adecuada para ese trabajo. Bueno, yo fui, giré la llave tubo y giró. Digo, bueno, se habrá caído. Cuando voy había estallado la estría de la Raselli. Bueno, tuve que ir, comprar la Workmaster. Verdaderamente es el día de hoy que están en el tablero, ya no trabajan, pero por una cuestión de, como digo siempre, se jubilaron. Pero increíble, increíble cómo se fueron viniendo para atrás. O sea, tengo una Inafor de última hora, ya cuando era la perfección. Y si la tengo a mano se las muestro, para que vean los detalles de que mantuvieron la calidad desde la primera hasta la última llave. Bueno, vamos a hacer un poquito más completita. Esta es una Inafor, obviamente ahí está su nombre, desde la primera hora. Ellos mismos pusieron, esta llave era en teoría matrizada 7 octavos. Ellos mismos en fábrica limaron el 7 octavos y la pusieron 22. De este lado, obviamente, era una 1316. Ellos limaron la fundición y litografiaron con el 21. Cualquiera puede pensar, Tano, eso lo hiciste vos. Tengo 2 o 3 llaves exactamente iguales. O sea, al principio la fundición, el forjado, el trabajado, el pulido, el cromado, era un desastre, no era buena. Pero la calidad del acero sí, eran llaves que duraron 50 años y todavía esto puede seguir trabajando 20 años más, acorde a las manos que la utilicen, ¿no? Obviamente. Pero miren cómo terminó, con la perfección que terminó, con los detalles de terminación que terminó la marca. Esta es una llave estriada, acodada, obviamente, se nota. 12-13, corta, está la larga y está la plana, como esa. Son estriadas planas, estas son estriadas acodadas. Pero miren, observen, esta está conmigo hace ponchada de años. La uso, la cuido mucho, pero está perfecta. Bueno, no recuerdo muy bien cómo empezó esta charlita, pero bueno, ya vieron cómo Inafor ha mantenido la calidad hasta el último día de su producción. No así Raselli. Hubo otras marcas nacionales que, ya que estamos, enganchamos ahí con esta parte de la charlita, que fabricaban llaves de este tipo, llaves especiales. O sea, esta era para aflojar una tapa de cilindros. De acá se ponía la manija, la crique no, porque la crique no es para hacer fuerza. Pero bueno, quiero decir, una herramienta de encastre cuadrado de media. Y de acá teníamos la estría para llegar a pasar. Por ahí era un vehículo que tenía árbol de leva a la cabeza y con esto pasábamos el árbol de leva y aflojábamos la tapa de cilindro. O bueno, situaciones así. Era de la marca Aviosol, que la verdad pasó sin pena ni gloria, pero hacía todo este tipo de herramientas.
como dije, la marca es Aviosol y fabricaba estas llaves T. Esta es una llave T, por ejemplo, pero es una llave T grande. Esta es de 17 milímetros. O sea, por acá cruza un perno, que lo tengo ahí porque venía todo el conjunto de llaves y venía con un solo perno, mango, como le quieran decir. Entonces uno lo iba cambiando e iba utilizando las distintas T. Se transformaban en T cuando uno le ponía, obviamente, el fierrito, la manija, para que trabaje. Lo que se puede criticar a esta llave, si bien mucho uso no le di, es lo finita que eran las paredes. Y a simple vista se nota que son de un acero bastante débil, ¿no? Carece de calidad en bastantes aspectos, al menos esta época de Aviosol, porque por ejemplo tengo este saca bujía de esa marca. Observen el largo, ¿no? Este saca bujía de esa marca, que lo he utilizado y a veces lo utilizo, pero no lo utilizo como para recordar. Lo que utilizo para sacar las bujías, por ejemplo en las Coupé Torino, ahí se salió el pernito, en las Coupé Torino obviamente el juego de tubos, pero con esta llave sacaba las bujías parado al lado del guardabarro, sin necesidad de doblarme, o sea, una cosa de locos. Era otra época de esa marca. De hecho tengo otras T. Disculpen los ruidos, lo que pasa que bueno, el banco tiene algunas herramientas. Esta, por ejemplo, es una T de 20, bastante grande, pero mantenía otra calidad. Observen la palanca que traía para trabajar, increíble, el largo, el grosor. Muchas de estas unidades las he utilizado, me han dado mucho resultado. Por ejemplo, esta es una llavecita T. Si observan, no tiene muy buenas terminaciones, no tiene muy buenos detalles de calidad. Es un tubito de 10 con su manijita, llamémosle, que se sacaba y se utilizaba en otra llave que uno podía tener. Por ejemplo esta. Son distintas épocas de esa marca. No sé si se distingue, pero son de la línea Aviosol, que ha atravesado distintas épocas en sus producciones y en sus calidades. Han desarrollado llaves bastante importantes en cuanto a la utilidad, porque esto también venía marca Baco. Y si no venía, uno mandaba el dibujo. Había una oficina en la empresa Baco. Uno mandaba el dibujo de la llave que necesitaba y le hacían la herramienta especial en aquellos años. Lo que pasa que bueno, había que pagarla, obviamente, como todo. Pero Baco ya tenía más o menos el dibujo y el diseño gratuitamente, diseñada por uno. Y mis amigos, ustedes, mis seguidores, perdónenme si creen que estoy hablando pavadas, pero un amigo mío que tiene un taller necesitaba una llave específica para desarmar un instrumental, no me acuerdo de qué auto, y mandó el diseño, la hizo él, la fabricó él, cortando, soldándole planchuelitas, bueno, la llave quedó, pero mandó el plano con el diseño que había hecho
y adjuntó una carta, que en aquel momento se utilizaba la carta, diciendo que si necesitaban les mandaba o les hacía llegar el molde con la herramientita que él había hecho. Le contestaron muy educadamente que no era necesario, que iban a poner a trabajar ingenieros o personas del departamento de creación de no sé qué, y desarrollaron la herramienta y se la hicieron llegar. Le salió. Obviamente no creo que haya sido un modelo que después Baco haya seguido trabajando, pero bueno, había esas cuestiones en esta época. Si no existía, la fabricaban. Y si no, bueno, había que fabricarlas en el taller, cosa que no quise hacer nunca. Yo, al menos con mis herramientas, no quise hacer nunca. Se solían calentar, doblarlas para entrar en determinados lugares, o bueno, cortarlas, se utilizaba un soplete. Por ahí la gente que no tenía se cansaba, bueno, ahora cualquiera tiene una moladora y corta una llave. Pero antes no era tan común la moladora. Se trabajaba mucho con carburo y soplete y cortábamos la llave. Cosa que no me enorgullece ni me gusta comentar. Después, bueno, estaba el audaz que gastaba una hoja de sierra y se cortaba una llave. He visto muchos cortar Baco UD 916 para sacar carburadores, para que entre para apretar distintos distribuidores. La verdad que no es algo que a mí me guste, bueno, pero la necesidad agudiza el ingenio. A veces es romper una llave para hacer otra. No comparto mucho eso, pero bueno, a mí no me gusta. Bueno, como les dije, fabricaba esta línea Aviosol, que pasó sin pena ni gloria. Fabricaba este tipo de herramientas T, tubos, no de encastre, al menos yo no los conocí, pero todo lo que era llave T, llaves especiales, hay varias. Yo la que más destaco, que fue por la cual compré el juego en primera instancia, fue por este sacabujía que tiene más o menos 50 centímetros de largo. Y en la Coupé Torino, créanme que es muy útil porque uno saca la bujía parado recto y la saca. Obviamente ahora, hoy en día, con los tubos que uno tiene y qué sé yo, no necesita este tipo de cosas. Pero bueno, antes era una herramienta específica para esa situación. Así que bueno, esto viene también un poco en respuesta a alguna pregunta que me hicieron por Facebook. ¿Qué opinaba de las llaves especiales que hay hoy en día y de las de aquella época? Bueno, más o menos di mi opinión en forma resumida. No quiero que piensen que hablé demasiado sin decir mucho. Nada. Tenía dando vueltas. Alguien me preguntó también si conocía la llave Felo modelo T. Y tengo una dando vuelta, está el jueguito. Pero les voy a mostrar una para aquellos que no la conocen. Y créanme que es una herramienta bastante interesante. Bueno, esta es la Felo llave T. Mango bastante ergonómico, bastante anatómico. Podría ser un poquito más largo. Los que tenemos manos grandes nos queda para trabajar con 3 dedos. Eso es bastante incómodo. Dado que bueno, es una llave, yo no sé si se va a llegar a ver la medida, pero es de 14. Y en 14 no les digo que hay que aflojarla con una palanca de 1 metro, pero puede llegar a hacer cierta fuerza que para trabajarla con 2 dedos es bastante incómodo. Está bien, es una llave T. Uno primero tiene que romper el sello, romper el torque con alguna herramienta un poco más adecuada para eso, que puede ser una llave, pues, porque la T lo que nos da es velocidad al ajuste, o sea, al arrimar,
y al desarrimar, sacar, desarmar rápidamente. Pero el torque hay que quebrarlo con un tubo o con una llave. Eso ya lo saben todos, lo sabemos todos. No quiero decir obviedades, pero a veces las obviedades, lo que a uno le parece obviedades, a otra persona dice, ah, por ahí venía el asunto, la llave T no era para eso. No. Por eso va a saltar el que diga, no, pero esa llave T con semejante mango, ¿es lógico? Y muy lógico no es. O sea, no utilizaría una llave T para trabajar en 20 milímetros, por ejemplo. Y menos con este mango. Pero bueno, era lo que venía en aquel momento y era con lo que trabajábamos. Qué sé yo. Marcas había, no muchas. Aviosol, déjenme en los comentarios si estoy equivocado. Pero pasó sin pena ni gloria. No es demasiado lo que hay, no es demasiado lo que hubo. Y nada, bueno. Para ilustrar un poquito, tengo acá una de mis favoritas, de la calidad Dowidat 1719, alemana. Acá tenemos la norma. Este número, DIN, es una sigla que describe, o sea, hay un, como ser acá, por ejemplo, los números de normas ISO. Bueno, en Alemania hay un, debe ser departamento, debe ser alguna entidad o institución que regula la calidad de las herramientas a trabajar. Espero haber sido claro. Un ente que regula la calidad de las herramientas antes de patentarlas. Si yo fabriqué 4000 llaves de estas, van a agarrar 15 al azar y las van a probar a determinado torque si la herramienta sirve o no sirve. Una vez que está aprobada, en cuanto a distintas normas de resistencia, seguridad, y ¡pum! Ahí la aprueban y acá le ponen el número. Así era en aquellos años. Esta llave debe tener en este momento 50 años. Así que bueno, videito de hoy, charla genérica. Le respondí a alguno de ustedes lo que me preguntaban. De hecho, conozco la marca, Aviosol. No recuerdo quién la mencionó, pero bueno, fui enganchando la charla de Raselli, los cambios de época, la pérdida de calidad, y bueno, ahí me eché un poquito con el tema de Aviosol, que si bien para mí no fue de las primeras líneas en herramientas, pero bueno, debe haber tenido su público, dado que salieron al mercado, pero carecían de bastante calidad. O sea, no había cosas que no estaban bien diseñadas, bien definidas, ¿no? Las manijas completamente largas, donde se necesitaba por ahí que sean más largas, eran más cortas. Bueno, pero después, por ejemplo, hubo una época que ya venían un poquito más prolijas, un poquito más pulidas. Esto es más o menos la llave T que todos conocemos, ¿no? Como dije, por ahí le falta el ejecito acá, porque es un jueguito que uno lo va cambiando y utiliza la que necesita. Así que bueno, gente, espero que les sirva los datos, el agradecimiento grande por seguirme, por haber visto y mirar cada uno de mis videos y el comentario todos los días que me dejan. La verdad se los agradezco un montón. Cualquier duda, cualquier sugerencia, estoy para tratar de responderla. Y bueno, la finalidad del canal es amor a la antigua escuela, amor a las herramientas. Somos apasionados de todo esto. Y bueno,
ir aprendiendo mutuamente. Por ahí alguno tiene algunos detalles sobre algunas cosas que por ahí otro no, y así vamos intercambiando conocimientos. Ya que estamos hablando de eso, les voy a pedir a ustedes, si tienen ganas, me dejen en los comentarios descripciones, pero no sacadas de internet. Descripciones y datos de este tipo de llaves. Que debo tener 5 o 6 de distintas medidas. Alguna es verdaderamente grande. Sé que es una llave para plomería. Bueno, como plomero no sé en qué lugar utilizarían esto. Quizás no es de plomero, quizás era más orientado al ferrocarril, me han dicho alguna que otra vez. Esto vendría a ser una francesa Stilson todo en uno. Van a notar que yo le puse el manguito porque venía con un manguito de madera, pero bueno, estaba medio bastante dañada. Y era una espiga, ¿no? Una espiga con rosca. Entonces, bueno, le puse este pedacito de niple epoxi de exactamente la medida como para que sea funcional. Pero no quise sacarla de su originalidad, dado que, bueno, nada, es una pieza linda para nosotros los amantes de todo esto, tenerla. O sea, no crean que soy de los que guarda las herramientas porque creen que valen $1,500,000. No, al contrario. Las conservo porque tipos como nosotros, vuelvo a repetir, que amamos las herramientas, no podemos no tener esto. O sea, así empezó todo. Lo mismo que los que me dicen, Tano, tenés 4 o 5 llaves de Forte y Forá, y vos sos anti-For. Sí, pero es la herramienta. La herramienta es lo que me interesa. Además, la calidad de esas llaves, yo las choco una con otra, y parecen una campana. Son de un acero espectacular. Algunas tienen 100 años de esas llaves de Forte, Forá. Siempre trato de que alguien me diga para qué se utilizaban, si era para sacar las bujías, para apretar alguna parte definida, dado que tienen una forma. Va, ya me hicieron que vaya a buscar una y la... Por ejemplo, esta. Me gustaría saber, ahí se lee claramente Ford para los dudosos, los desconfiados. Lo que me dicen, ese es un fierro, lo doblaste vos. No. Esta es una llave original, Forte, Forá, venían. Incluso tienen en un lado, me habían explicado el año. Esta, por ejemplo, dice 19. Habría que ver los conocedores de Ford y de esos autos, qué opinan. Sé que hay un canal que se llama Vintage o Liden Garage, que seguramente deben tener de estas o deben conocer. Comenten para qué servían, para qué se usaban. Yo la verdad, obviamente sé que es la llave de mantenimiento, pero ¿qué se hacía con esto? ¿Qué se apretaba? ¿Qué se aflojaba? ¿Venía todo el auto con estas medidas? No lo sé. Algunos por ahí puede suponer que es para sacar las bujías, pero muy chiquita, más para la época. Quizás con esta se sacaba la bujía, dado que bueno, no es en profundidad lo que conozco esos motores, pero estaban bastante expuestas, o sea que podría ser que se saque con esto. Vaya a saber. Me gusta llegar a los orígenes de las herramientas, pero no buscar en internet y leer. No, eso lo hace cualquiera. Hablar de experiencias de uno. Mi abuelo con esa hacía esto, mi abuelo con esa hacía lo otro, mi padre con esa hacía... Entonces vamos nutriéndonos de historias, de anécdotas y nos vamos conociendo un poquito. Bueno, les mando un saludo, les agradezco la paciencia, les agradezco el afecto cotidiano, el comunicarse permanentemente. Así que nada, les mando un saludo. El video de hoy era un 3 en la misma de unas determinadas herramientas que no voy a adelantar nada, pero me dediqué a hablar de otras cosas. Así que nada, les mando un saludo y les debo el 3 en la misma. Saludos.